Buenas noches, mis amados hermanos, qué bendición poder estar en esta oportunidad nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Yo les voy a invitar para que tomemos esa actitud reverente delante de Dios y estemos atentos a este culto que vamos a celebrar hoy. Realmente nos reunimos todos desde allí, desde casa, a adorar y a exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana. Gracias por su gran amor, gracias por su gran misericordia. Gracias por tener piedad de nosotros, Señor, por perdonar nuestro pecado, por lavarnos, por limpiarnos, Señor, por ayudarnos, poderoso Dios, a ser tus hijos, a ser tu pueblo, a ser tu iglesia, Señor, a ser tus redimidos, poderoso Señor. Muchas gracias por habernos elegido, por habernos escogido, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocer de ti, de tu palabra, del Evangelio, Señor. Oro por cada uno de mis amigos, Señor. Oro por Padre Celestial, por cada hermano, por cada pastor, por cada iglesia, Señor amado, por cada equipo de trabajo, Señor. Oro, Padre precioso, por todos los servidores, Señor. Pido que la gloria tuya sea sobre ellos, Señor. Dios mío, despierta ese espíritu, Señor amado, de servicio y de trabajo en tu obra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, que al terminar este periodo de cuarentena, Señor amado, podamos salir con nueva fuerza, Señor, que podamos salir entusiasmados, Padre Celestial, a servir, a hacer el trabajo, Señor, a predicar la palabra, a llevar las buenas nuevas de salvación, a congregarnos, Señor amado, Dios mío, a hacer su voluntad, a ser generosos con tu iglesia, con tu obra, poderoso Señor. Padre, bendigo a cada uno de tus hijos, poderoso Dios. Oro por mi país, Colombia, oro por esta ciudad, oro por todas las ciudades de este país, por los pueblos, por las veredas, por los corregimientos, por las inspecciones, Señor. Pido para que la gracia tuya, Señor amado, sea extendida sobre cada uno de sus lugares, en el nombre de Cristo Jesús. Oro y te doy gracias, poderoso Dios, tú que vives y reinas por los siglos, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos terminado un tiempo de Cuaresma, un tiempo donde se habló acerca de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a continuar con este tema que tiene que ver, después de la resurrección de Jesús, hay un acontecimiento también histórico muy maravilloso, muy marcado en la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento. Y vemos aquí en Hechos capítulo 1, versículos 1 en adelante. Voy a leer este pasaje, dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Este es el pasaje que vamos a estar hoy reflexionando y vamos a estar analizando esta preciosa obra de Dios, porque la obra de Dios es completa y es perfecta. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para poder recibir esa palabra. Ahora, después de que cantemos las alabanzas a Dios, yo invito a todos para que realmente tomemos esta actitud, cantemos a Dios con gozo, con alegría, y realmente nos regocijemos en la presencia del Señor. Sabemos que Él está ahí pendiente de todos nosotros. Todo el que tenga un Dios poderoso, de un grito de júbilo. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es
No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digna, eternamente digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna, eternamente digna, impresionante, digna. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada
donde estás, olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente digo, impresionante, digo, solo ante ti yo me inclino. Bueno, mis amados hermanos, ya que hemos cantado al Señor, hemos adorado a Dios, ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Y quiero en esta oportunidad tomar el capítulo 1 de Hechos, versículo 4 y 5, que dice así la palabra de Dios. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias porque tú nos permites estar delante de ti, Dios de los cielos, delante de tu pueblo, Señor amado, allí en sus casas, Señor, y delante de esta palabra tuya, Señor. Te pido, poderoso Dios, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida, que tú nos fortalezca, que tú nos llenes de consuelo, de esperanza, Señor, y de vida, poderoso Señor. Aumentanos la fe y la confianza, Señor amado, que nos da tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado este mensaje: El Espíritu Santo sustituye la ley. ¿Por qué me atrevo a decir que el Espíritu Santo sustituye la ley? Quiero decirles que desde Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él les dio un mandamiento, les dio una instrucción y les colocó todas sus manos, pero hubo siempre una restricción, una prohibición. Y Dios le da el mandato a Adán que no fueran a comer de ese árbol que Él había escogido para que estuvieran en medio del huerto, del cual ellos serviría como una señal de obediencia por parte del hombre, de reverencia y de respeto a Dios. Pero vemos claramente que no fue así. El hombre cayó, comió del fruto prohibido, del árbol prohibido, y el hombre fue entonces lanzado del huerto del Edén. Y vemos claramente cómo entonces, después de que el hombre cae, Dios provee esa investidura para Adán y cubre su vergüenza y cubre su desnudez. Y él hace un sacrificio, precisamente hay un animal, porque Adán había tomado hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pero aquí vemos claramente que Dios empieza ya a profetizar, por decirlo de alguna forma, de ese sacrificio de Cristo. Y entonces Dios, allí vemos claramente que Él cubre su vergüenza, su desnudez de Adán, y prácticamente allí empieza toda una odisea para el hombre, entre una lucha entre el bien y el mal, el pecado y la santidad. Vemos más adelante que Dios también a través de Moisés provee los mandamientos. Debido a que el hombre se había desenfrenado en el pecado, se había apartado de Dios, y vemos ahí claramente que Dios entonces tiene que establecer unas leyes, unos mandamientos, unas normas para que el hombre, el pueblo de Dios, sea preservado hasta la venida de Jesús, hasta que Jesús venga a la tierra. Así que las leyes y los mandamientos sirvieron prácticamente para mantener al pueblo en el orden, en el propósito y en la voluntad de Dios. Obviamente, todos los que infringían, transgredían la ley, tenían que pagar con sus propias vidas, porque esa era la orden del Señor. La paga del pecado es muerte. Y aquí en este caso resultó en el Antiguo Testamento una muerte literal, física,
para todas las personas que transgredían el mandamiento de Dios y desobedecían a Dios. Vemos más adelante que Dios da el cumplimiento de la promesa al enviar a su Hijo Jesucristo, al nacer a través de María, de una forma gloriosa, misteriosa, que fue su concepción, su nacimiento maravilloso y también su ministerio. Y luego encontramos más adelante que Jesús tiene que cumplir con la promesa que Dios había dado al pueblo de que realmente a través de Jesucristo seríamos salvos y seríamos redimidos y seríamos prácticamente ya no con pieles de animales cubiertos, sino con la sangre de Jesús, seríamos limpiados, seríamos regenerados, seríamos redimidos por esa sangre del Cordero. Así que la muerte de Jesús resultó siendo un hecho sobrenatural en la vida de la raza humana, por la cual todos nosotros, los creyentes en Jesús, tenemos el gozo, el privilegio de ser salvos y tener ese privilegio de estar bajo esa cobertura divina. Entonces Dios redime a su pueblo a través de Cristo Jesús. Esa ley hizo que realmente el pueblo se mantuviera prácticamente hasta el tiempo de Jesús. De no ser así, realmente hubiese sido muy difícil. Si con las leyes y mandamientos el pueblo siempre se desvió, siempre actuó de una manera descomedida, desacatando, en rebeldía, en soberbia, en altivez, pues déjeme decirle que la ley realmente ayudó muchísimo para preservar y para mantener esa línea de consagración, de santidad, de pureza, hasta que Jesús vino a morir por el pueblo y redimirnos de una vez y para siempre de toda la maldición del pecado, de la muerte y de Satanás. Entonces es ahí donde se cumple la promesa de Dios, es ahí donde se cumple ese pacto de salvación, ese nuevo pacto de salvación se cumple en Cristo Jesús y nos redime de la maldición del pecado y de la muerte, como lo acabé de decir. Hay algo muy interesante, que Jesús, aparte de que realmente viene y cumple su promesa de morir en la cruz, de ser sepultado, de resucitar al tercer día, de aparecerse a los discípulos durante 40 días y de ascender al cielo, ahora vemos también que Jesús mismo, después de la resurrección, que se está con los discípulos, está acompañándolos, está compartiendo con ellos nuevamente, les da una comisión, les da un mandamiento y le dice: no se vayan a ir de Jerusalén, quédense allí hasta que no reciban ese poder de lo alto, hasta que no reciban ese bautismo del Espíritu Santo. Es el nombre que se le da a esa investidura espiritual. Los discípulos habían estado durante 3 años y medio con Jesús, aprendiendo de Él, compartiendo con Él, viendo los milagros, Dios mismo a través de Jesús revelando su poder, revelando su gloria, pero ahora en este momento ellos quedan solos. Y sucede 2 cosas bien interesantes que podemos ver a la luz de las Escrituras. Es que en primer lugar, cuando Jesús murió en la cruz y que fue sepultado, los discípulos se les cayeron los ánimos, se fueron desmotivados, se fueron tristes y estaban pensando cada uno regresar a su labor, porque su líder había muerto, había sido crucificado, y también en cierta forma ellos también tenían pánico, tenían miedo de que ¿qué iría a pasar con ellos? Porque si habían eliminado la cabeza de ellos, que era Jesús, ahora, ¿qué iría a hacer de sus vidas? ¿Qué iría a pasar con ellos? Ellos también temían que sufrieran la misma suerte que Jesús había tenido que padecer. Pero vemos claramente que los discípulos, Jesús se aparece prontamente a ellos, al tercer día resucita, prontamente Jesús viene al encuentro nuevamente con ellos, los fortalece, le dice: no tengan miedo, no se asusten, tranquilos, yo aquí estoy, he vencido la muerte, he vencido el pecado, he vencido a Satanás, estoy victorioso, yo estoy con ustedes, vamos para adelante. Y les da en cierta forma esa motivación, ese gozo. Ellos volvieron a cobrar ánimo, volvieron a cobrar su fe, volvieron a sentir otra vez ese respaldo, esa compañía de ese ser sobrenatural que estaba con ellos. Pero cuando ellos ven a Jesús ascender al cielo, que en presencia de ellos sube al cielo, ellos quedaron en la misma condición que realmente cuando Jesús fue sepultado, porque ellos
vieron que Jesús se fue al cielo y ellos dijeron, ¿y ahora nosotros qué hacemos acá? Ellos se sentían todavía impotentes, incapaces de poder enfrentar la vida, de poder enfrentar a sus enemigos, a sus verdugos, de poder realmente quedar con vida por mucho tiempo. Ellos no tenían la esperanza en ese momento, pero sin embargo ellos esta vez acataron la instrucción de Jesús de obedecer, de quedarse en Jerusalén, y realmente no pasó mucho tiempo cuando ellos prácticamente a los 50 días vemos claramente que se manifiesta el Espíritu Santo en ellos. Entonces, en ese momento, ellos reciben ese poder de lo alto, tienen el cumplimiento de la promesa que Jesús les había dicho. No se vayan de Jerusalén, esperen que yo voy a ir, pero les enviaré otro Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mis amados hermanos, la importancia del Espíritu Santo en este momento para la iglesia. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no seríamos capaces de estar en pie en la presencia de Dios. No podríamos hacer el trabajo que estamos haciendo. A pesar de que tenemos tantas falencias, tantas debilidades, tantas flaquezas, tantos tropiezos, sin embargo hay un motor dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo que nos mantiene fuertes, vigorosos, nos mantiene creyentes y realmente nos da el consuelo, nos da la esperanza y nos da toda la fuerza que necesitamos para poder enfrentar lo que realmente hemos tenido que enfrentar. Algunos más, otros menos, pero realmente hemos tenido muchas cosas que enfrentar, incluyendo nuestra propia vida, porque nuestra propia vida se convierte, y especialmente hablando de la naturaleza pecaminosa, se convierte en un enemigo para nosotros. El apóstol Pablo lo dijo, que tuviéramos cuidado de dos cosas muy importantes, de la doctrina y de nosotros mismos. Realmente no existe peor enemigo que nosotros mismos, que ese viejo hombre que está en cada uno de nosotros se convierte en un enemigo para nosotros y tenemos que estar continuamente luchando contra ese enemigo que quiere realmente rebelarse a Dios, que quiere desacatar la orden de Dios, que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, que no quiere sujetarse al plan de Dios, que no quiere sujetarse al propósito de Dios. Entonces, por eso resultó muy importante. Mire lo que dice la palabra del Señor, precisamente allí, que en el capítulo 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido al cielo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vemos acá, mis amados hermanos, algo bien interesante. ¿Cuál es la actitud que toman los discípulos después de que realmente Jesús asciende al cielo? Pues obviamente como todo ser humano y como toda persona que ama a un ser querido y cuando lo ve partir de su casa, cuando lo ve partir quizás a la otra vida, queda una nostalgia. Y aquí eso es lo que está, exactamente lo que está pasando. Los discípulos quedaron perplejos viendo a Jesús que ascendió al cielo y pensando, ahora Jesús se fue nuevamente y volvimos a quedar otra vez solos. Y se quedaron contemplando, yo creo que quedaron perplejos viendo el cielo, viéndolo ir, pero los ángeles se acercan y le dicen, ¿qué estáis mirando al cielo? No es hora de mirar a Jesús, ya se fue. Es hora de trabajar, es hora de que ustedes empiecen a accionar, empiecen a desarrollar la tarea que Él les encomendó. Van a estar juiciosos en Jerusalén, van a recibir ese poder de lo alto y van a saber lo que va a suceder en sus vidas. Ese poder sobrenatural va a venir sobre ustedes y seguro que no van a quedarse allí, sino que van a empezar a extenderse, a regarse por toda parte, a compartir la buena nueva de salvación. Y es exactamente lo que pasa
lo que dice la Biblia allí en Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aquí quiero aclarar, mis amados hermanos, que hoy en día la gente está enseñando que debemos también hablar en lenguas. Quiero decirle que esto fue un hecho histórico y fue un hecho sobrenatural, un hecho glorioso que sucedió, porque recordemos que allí habían de todas las regiones de Roma, habían de todos los pueblos, de todas las naciones. En otras palabras, habían de todo tipo de lenguas. Y el milagro sobrenatural que pasó allí es que todos hablaron el mismo lenguaje. Recuerden que sucedió algo similar cuando estaban construyendo la Torre de Babel, que todos tenían el mismo lenguaje y querían construir una torre alta que llegara al cielo, y Dios tuvo que venir a confundir las lenguas, y ellos quedaron completamente desubicados, no se entendían, y les tocó cada uno armar sus grupos y irse en cada uno de acuerdo a su entendimiento en el lenguaje. Es decir, allí Dios repartió los idiomas, las lenguas, y aquí en este caso está sucediendo todo lo contrario. Aquí está sucediendo, y es que ahora todos vienen de diferentes lenguas, de diferentes idiomas, de diferentes pueblos, naciones, y allí en ese momento, cuando viene el Espíritu Santo, todos están escuchando lo mismo, se entienden el uno al otro, hablan el mismo idioma. Ustedes saben que para poder aprender un idioma, de un idioma a otro, se necesita mucho tiempo, pero aquí el Espíritu Santo hizo un milagro, Dios hizo un milagro en ellos, que todos entendían el mismo lenguaje. Y el propósito de eso era precisamente que el mensaje del Evangelio de Jesucristo fuera escuchado por todos sin excepción. Dios hizo un paréntesis allí para que ellos pudieran comprender el mensaje que estaba predicando Pedro en su lengua natal. Todos lo escucharon, todos lo entendieron, todos comprendieron y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Esa es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, y todos reciben allí poder y empiezan entonces a llevar ese mensaje, porque el mensaje fue claro para todos. Allí no habían traductores para Pedro, para que hablara cada uno y cada uno pudiera entender el idioma en su lenguaje. No, aquí el Espíritu Santo hizo ese milagro sobrenatural. Por eso es un hecho histórico que nunca más se volverá a repetir. Y esa es la forma como Dios se glorifica y realmente hace que todos escuchen el mismo mensaje que está predicando Pedro. Y Pedro lo que hace es narrar prácticamente en su primer sermón todo lo que los judíos habían hecho con Jesús, de qué forma tan vil, tan cruel, tan déspota habían tratado a Jesús, y realmente cómo Jesús había levantado entre los muertos y que ahora está entre ellos. Y por eso Pedro recibe ese poder de lo alto y recibe esa investidura, y ya no tiene miedo a los judíos, y ya no tiene miedo a los enemigos de Jesús ni a los enemigos de la iglesia, sino que empieza a pregonar la palabra de Dios con denuedo, dice la palabra. A tal punto que todos los que estaban escuchando, dice que fueron compungidos en su corazón, en su espíritu, y fueron quebrantados y fueron doblegados. Y dice la palabra del Señor que ese día se convirtieron 5,000 personas. 3,000 personas primero y luego 5,000. Es decir, que el mensaje de Pedro estaba lleno del poder de lo alto. Eso no fue por el tiempo que duraron allí de oración, sino simplemente es el cumplimiento de Dios a través de Jesús, que les da la promesa de que ellos serían investidos de ese poder de lo alto. Por eso para nosotros como cristianos resulta muy importante, muy beneficioso realmente que entendamos que la labor del Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón, más que tenerlo como un amuleto, como un agüero, realmente es una persona que vive, que habita, que mora con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es una persona que siente y que nos guía, que nos enseña, que nos consuela, que nos fortalece. El Espíritu Santo está precisamente para darnos todo el acompañamiento que usted y yo necesitamos hasta el día en que Jesucristo sea manifestado en su gloria y en su reino. Hasta ese día el Espíritu Santo estará con nosotros, acompañándonos, dándonos la compañía.
Por eso me atrevo a decir que el Espíritu Santo sustituye la ley, porque el Espíritu Santo está haciendo la misma tarea o mucho más efectiva, mucho más gloriosa que lo que le hacía la ley. La ley preservó al pueblo de Israel hasta el tiempo de Jesús. Ahora Jesús nos deja el Espíritu Santo para preservar la iglesia y para mantenerla como Él la quiere mantener, santa. El Espíritu Santo es el que santifica, el Espíritu Santo es el que regenera, el Espíritu Santo es el que hace esa obra de glorificación a Jesús a través de la obra que hace en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está ahí acompañándote, está morando en tu vida, en tu corazón, está morando en tu ser, mi amado hermano. Desde el mismo momento que tú recibiste a Jesús, desde el mismo momento que Dios te llamó, que Dios te eligió, desde ese mismo momento el Espíritu Santo está contigo para acompañarte en los momentos más difíciles, más adversos, de mayor necesidad, de mayor soledad. Dios va a estar ahí para fortalecerle, para acompañarle y para decirle: no temas, yo estoy contigo. El Señor Jesús lo prometió que estaría todos los días de nuestra vida hasta el fin. Eso quiere decir que Él va a estar todo el tiempo de nuestro peregrinaje con nosotros. Por eso, mis amados hermanos, quería compartir con ustedes esta palabra muy importante, porque realmente considero que esta es la esencia del cristianismo. Mis amados, no podemos seguir pensando que el Espíritu Santo es una fuerza, que es una sensación, que es una emoción, o que es algo temporal, algo pasajero, como siempre nos lo han querido presentar. No, el Espíritu Santo es una persona que vive, que mora, que habita en tu vida, en tu corazón. Y Él está haciendo el trabajo en ti, aunque tú no lo veas, aunque tú quizás tenga muchas dudas con respecto a su comportamiento, sus actitudes, pero el Espíritu Santo está trabajando allí. Él es el que te redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te consuela, el Espíritu Santo es el que te guía, el Espíritu Santo es el que está ahí todo el tiempo acompañándote hasta que Jesús venga por su iglesia. Mi amado hermano, yo quiero alentarlo para que a partir de ahora usted pueda disfrutar de esa vida cristiana. No se lleve esas cargas que suelen llevar cada persona. A veces nosotros nos echamos cargas a nuestros hombros y empezamos a echarnos cargas por otras personas, por muchas cosas que suceden. No, mi amado hermano, es el tiempo de nosotros disfrutar de la gracia soberana. Es necesario disfrutar de la salvación que ya Cristo nos dio en la cruz de Calvario, de que Cristo ya pagó el precio por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos responder a Dios. ¿De qué manera vamos a responder a Dios? Vamos a responder en adoración, en alabanza, en servicio, en generosidad. Vamos a responder a Él llevando la buena nueva de salvación, viviendo esa vida de acorde a las Escrituras de santidad, de obediencia, de sujeción, de postración, de humildad, de sencillez. Eso es lo que realmente Dios quiere en cada uno de nosotros. Por eso, mi amado hermano, yo le animo y le aliento para que usted tome esa mejor decisión y de verdad le sirva a Dios de todo corazón, y le sirva a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, como lo dice la Sagrada Escritura. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por su gran amor. Gracias, Señor de los cielos, porque nos has dejado este regalo precioso del Espíritu Santo. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu presencia, Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros, Señor amado, sin tu compañía, sin tu dirección? Tú eres el piloto, Señor amado, en nuestra vida, Señor. Tú eres, Señor amado, el que va, Señor amado, dirigiendo esta nave, esta barca, poderoso Señor. Gracias te damos, Dios de los cielos. Permítanos cada día honrarte, adorarte, servirte y poder ser sensibles a tu voz y poder responder a ese llamado, a esa invitación que tú nos haces de adoración, de postración, de rendir culto a Dios, de hacer su voluntad, Señor. Obra, Jehová, Rey del cielo, en cada persona, en cada vida, Señor. Te pido perdón por mi pecado, te pido perdón por el pecado de todo tu pueblo, de toda tu iglesia, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ayude, Señor amado, a vivir esa vida de santidad, esa vida de obediencia, esa vida de consagración, esa vida de sumisión a ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Mis amados hermanos, de verdad que a veces parece que no es fácil la vida cristiana, pero realmente grande y misericordioso Dios para ayudarnos y para fortalecernos y darnos la victoria. Dios los bendiga, Dios los guarde.
Tengan un feliz resto de noche lleno de bendición. Bendiciones.